¿Qué haremos cuando pase la tormenta? ¿Qué haremos? Uno de los hermanos que fui a visitar en esta última campaña en Ciudad de México, en Cuautitlán, Izcalli, la iglesia Izcalli 2, así se llama. El día lunes que llegó a la campaña, le hice la invitación a seguir a Jesús. Y él se paró. Y se paró también su hijo. Y entre otros que se pararon, ellos me encontraron a la salida cuando terminamos la campaña. Y el Señor me dijo que tenía una tormenta difícil de la vida. Tenía 35 años que se había casado, que se había juntado y procreó ya varios hijos y tenía una tormenta, dijo, terrible. ¿Por qué? Porque toda la vida había venido a la iglesia y pues sus hijos empezaron a crecer y pues les gustaron las muchachas y también se juntaron. Como el papá también estaba así, pues los hijos se juntaron. Y ese hijo llegaba a la iglesia con su esposa y con sus niños. Y el papá dijo, yo tengo una tormenta terrible y diario me llueve. Y principalmente el sábado. Cuando los diáconos no llegaban, pues este hermano, querer o no querer, no había quien recogiera la ofrenda. Pues tenía que, se paraba él y pues recogía la ofrenda. No era miembro, estaba viviendo así. Y el Señor eso, al papá de ese muchacho le ardía en el corazón. Dice, tengo una tormenta terrible. Bueno, pues hablamos con el pastor y le dijimos, ¿cuál es el problema? Para que haga cesar la tormenta en su vida. Y entonces el pastor le dijo a los dos, dice, que se casen. Se quedaron mudos los dos. Tantos años sin viviendo así. Así que la tormenta regresó duro. Y el Señor nos fue a ver a donde estábamos viviendo. Me fue a ver. Y dice, este hermano, dice, quiero bautizarme el sábado. Le digo, pero pues no lo podemos bautizar porque no está casado. Y su hijo tampoco está casado, también ya me dijo que quiere bautizarse. Se puso dura la cosa, dice, ahora me está lloviendo más porque ahora que me quiero bautizar no me quieren bautizar. Bueno, pues le dijo, necesitamos hablar con el pastor. Y ya le dije yo al pastor, si esta gente se quiere bautizar tiene que casarse, no podemos bautizarlos sin casarlos. Y el Señor dice, me está lloviendo en mi milpita, estaba diciendo, duro, porque ahora mis hijos están así y yo tengo una responsabilidad grande. ¿Qué va a hacer usted cuando pase la tormenta? Y mis hermanos, para acabar rápido de la ilustración, tuvimos que llevarlos el viernes a casar. Dice, yo me voy a casar, pero me voy a casar en mi pueblo. A media hora de Toluca se casaron y fuimos hasta allá a casarnos. Casamos al papá con su esposa, claro, y casamos a un hijo. En una hora fue el juez a casarlos a la casa del papá y ahí se hizo la fiesta. Y terminando, fuimos a la casa del hijo y ahí los casó también el juez. Y eran las 3 de la tarde y a las 5 teníamos que estar ya en la ciudad para la campaña que empezaba a las 6. Así que solamente nos quedamos a comer y nos fuimos. 2 horas de camino para poder llegar hasta Izcalli, Cuautitlán, a donde estábamos dando la campaña. Pero mis hermanos, el sábado, después de que se bautizaron esas 4 personas, se acercó el papá y me dijo, dice, ha cesado la tormenta.
ha cesado la tormenta. Dice que ese día pudo dormir como nunca había dormido, porque ahora ya no tenía remordimiento, porque los hijos siguieron la costumbre del papá. Ahorita todavía tiene hijos que están con sus esposas juntados nada más, pero como no van a la iglesia, dice, por lo pronto no me llueve, dice, mucho, dice, pero sentía yo muy triste que mis hijos que no están en la iglesia y que no son parte de la iglesia tenían que recoger las ofrendas el sábado, porque no había gente que las recogiera, porque hay lugares a donde casi no hay hombres, puras mujeres hay. Así que el tema de hoy se llama ¿qué haremos cuando pase la tormenta? Y los versículos que leyó la hermana, le vamos a dar una repasadita ahí en Éxodo 9, del 22 al 29. Ahí va a ser el tema de esta mañana. Éxodo 9. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Dios y Padre eterno, gracias porque nos permites abrir tus sagradas escrituras. Quizás alguno pueda abrir su celular o su tableta al abrir y localizar Éxodo 9, del 22 al 29. Padre eterno, bendice tu palabra porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Dice mi versión del 22 al 29, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. También destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más. Moisés le respondió: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Palabra de Dios. Okay. Una de las plagas más devastadoras de Egipto que Dios trajo sobre ellos fue la plaga de granizo. Y mis hermanos, algo muy interesante. Una lluvia de granizo mezclada con fuego. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Alguien ha visto llover granizo? Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, en el lugar donde vivíamos todavía había muchos lugares a donde sembraban maíz. Y mis hermanos, yo recuerdo una granizada que las plantas de maíz más o menos estaban como a esta altura, hermanos, como a esta altura. Después de la granizada, quedaron solamente las varitas, nada más las varitas. ¿Por qué? Porque todo lo había acabado el granizo. Pero ahora imagínense, mis hermanos, ver llover granizo fuerte, grande, que hiere a las personas, mata a los animales, todavía mezclado con fuego. Imagínense. Yo me puse a pensar en esto. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Así fue, así dice la palabra de Dios. Llovía granizo, truenos y el granizo pues es hielo, ¿verdad? Pero dice que también era fuego, era fuego. En la historia del mundo las tormentas, mis hermanos, han sido una de las principales causas de los desastres más grandes de la humanidad. Las tormentas producen
deslaves. Y ustedes han visto aquí en el cerro que está ahí donde estaba antes el Costco, aquí en el 60, en la Paramount, de ahí para arriba. Ese cerro era pelón y no había nada. Y cuando llueve, se deslava. Y en la avenida Wilcox, ahí para entrar en el freeway, ahí llega todo el lodo de arriba, cuando llueve. Entonces ahora, pues empezaron a plantar algunos arbustos para que cuando llueve no deslave. Pero no han podido controlar esa situación, y entonces ahora han puesto plástico negro para que cuando llueva no deslave, ¿verdad? Así que las tormentas entonces producen deslaves, inundaciones, y cuando las tormentas se convierten en huracanes, los efectos son devastadores. El jueves me mandó la hermana Hernández, su esposa del hermano Fren, unas vistas de cómo están los huracanes allá en Oklahoma. Mis hermanos, los huracanes tremendos. Ella me mandó las fotos a donde se levantaban los techos de las trailas, de las casas. Literalmente andaban volando por el cielo. Y le digo a la hermana que no le da miedo. Dice, después de tantos años ya nos acostumbramos a vivir en medio de las desgracias. Y esta mañana vamos a reflexionar sobre las tormentas, pero las tormentas que azotan nuestras vidas. Ustedes y yo podemos estar aquí sentaditos, pero solamente nosotros sabemos qué tormenta tenemos en nuestra cabeza. Las tormentas en nuestros matrimonios. Hay gentes que solamente aquí se ven, en sus casas no se habla. En la iglesia están bien, pero en sus casas no se hablan, ni se dirigen la palabra. Hay tormentas también en las finanzas. Muchos de nosotros no sabemos manejar el dinero. Y entonces vienen los desastres financieros. Aunque haya entradas, como no lo sabemos distribuir, vienen las tormentas financieras y no alcanzamos a pagar las deudas que tenemos. Y sufrimos nosotros y sufren nuestras familias. Y cuando estamos pasando por la tormenta, significa que estamos siendo afectados por situaciones que están fuera de nuestro control. Y que no vienen solas además. Pues así como la lluvia viene acompañada de vientos, truenos, rayos, granizo, así están las situaciones que traen a nuestra vida temor, angustia, depresión, escasez, enojo y amargura, muchas cosas más. Cuando está uno sufriendo en la tormenta y nos está lloviendo sobre mojado, dicen, y nos está lloviendo duro en nuestro matrimonio, duro en nuestras finanzas, nuestros hijos sufren, nuestras esposas sufren, así como vienen los vientos desgarradores y tiran los árboles, también tiran las defensas de nuestros hogares. Los rayos nos espantan. Y así también, cuando nosotros estamos soportando esa tormenta difícil, vienen los rayos. Y cuando éramos niños nosotros, y hasta nos subíamos a las camas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos daba miedo. Y el granizo está azotando y está hiriendo nuestras vidas. Esa es la situación de muchos de nosotros que estamos pasando. Estas tormentas pueden ser también enfermedades graves. Hay gente que tiene una enfermedad terminal. A veces, regularmente hablo una semana con la hermana Carmen Muro. Y
sabemos que tiene una enfermedad terminal grave. Y ella pide oraciones para que el Señor le dé fortaleza para ese día, porque ella no sabe cuántos días va a durar. Y ya no le dice al Señor, como oramos durante la semana por unos hermanos que están enfermos: Señor, no te pedimos que les des a los hermanos fuerzas como para que anden corriendo. Por favor, darles fuerzas para poder hacer sus necesidades más primordiales de la vida. Hay gente que no se puede levantar por la enfermedad que tiene. Hay gente que no puede venir a la iglesia porque está mal. Ya no se puede sostener. Andan en sillas de ruedas. Hoy me tocó ir a traer a la hermana Micaela. Le dice: mi hermano, no me puedo subir a la silla. Me voy a quedar. Y ella está siendo afectada por esa tormenta dura de esa enfermedad. Y hay ministerios de oración que oran por los enfermos. Y usted puede orar hoy día por alguien que tiene gripa, por alguien que tiene tos. Pero no es igual orar por alguien que tiene una enfermedad terminal. Alguien que tiene un desempleo, le está lloviendo duro, no tiene trabajo. Y por tal motivo a veces tiene que vivir hasta en la calle. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, no hay para pagar la renta de una casa o de un cuarto. Y entonces ora al Señor y le dice: Señor, mándame un empleo para poder trabajar y poder traer el sustento para mi hogar. Pero llega a su casa y los hijos le piden alimento y no hay. Y él sufre las tormentas de la vida. Los vicios, la cárcel y los hospitales están llenos de gente que han estado sufriendo. No nada más un día, 2 días, semanas, meses y años. Y en las tormentas de la vida tenemos que ser sabios y buscar refugio. Vamos a ver ahí en el 9:26. ¿Cómo dice Éxodo 9:26? ¿Cómo dice? A ver, alguien que se coloque de pie que lo pueda leer. Éxodo 9:26. Amén. Así que en las tormentas de la vida tenemos que ser sabios y buscar refugio en Dios. En la casa Dios nos puede bendecir. Claro que nos puede bendecir. Si usted le ora allá porque usted no puede venir, allá Dios le puede mandar la bendición. ¿Cuántas ocasiones pudo haber orado Ana por tener un hijo? En su casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Pero ¿dónde le vino a contestar el Señor? En la iglesia. En la iglesia le contestó su oración. Y este refugio que Dios nos ha dado aquí en la iglesia del monte es para venir a refugiarnos. En tiempos cuando la tormenta está dura, aquí está el refugio de Gosén. A no ser que usted tenga más de 101 grados de temperatura, quédese en su casa. Pero si no, venga a la iglesia, porque aquí usted se encuentra con el Todopoderoso. Amén, ¿verdad? Solamente en el lugar de Egipto estaban protegidos del granizo. En la tierra de Gosén. Estar en la tierra de Gosén significaba tener paz en medio de esta gran tormenta de granizo. Allá afuera pueden pasar muchas cosas. 1990, en la hora del culto, aquí estaba el hermano Toledo. Estaba predicando el pastor Ferreiro. Y la iglesia se empezó a hacer así, mis hermanos. Y el pastor dijo: el Señor va a cuidar esta iglesia. Sigamos con el sermón. Y el temblor siguió
pero nosotros no nos movimos, porque este lugar lo estaba protegiendo nuestro Señor y lo sigue protegiendo. Mientras usted pueda, busque refugio en la casa de nuestro Dios. Amén. Estar en la tierra de Gosén significaba tener seguridad y protección durante la tormenta. Y en las tormentas de la vida, nuestra tierra de Gosén es buscar refugio en nuestro Dios. Salmos 91:1. Vamos a ver, Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Cuando estamos pasando la tormenta, tenemos que venir a refugiarnos en Dios, en su iglesia, y sentirnos protegidos como los polluelos se sienten protegidos bajo las alas de la gallina. Dios quiere abrir sus alas para poderte proteger. Y en tiempos cuando la tormenta está difícil, no se te olvide, busca refugio en Dios. El poder de Dios, su palabra y sus promesas tienen que ser nuestro refugio y nuestra paz cuando el turbión golpea nuestra vida con fuerza. Y turbión, le busqué en el diccionario, turbión dice aguacero muy violento acompañado de fuerte viento. Cuando las tormentas de la vida te azoten y no tengas que hacer, busca refugio en la casa de Dios. Tenemos que estar confiados aún en las más fuertes tormentas de la vida, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vamos a buscar esa bonita promesa en Salmos 46. Yo creo que muchos se lo saben de memoria. Salmos 46, del 1 al 3, vamos a hacer. En guías mayores teníamos que aprendernos este versículo. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿verdad? Así que, mis hermanos, tenemos que estar seguros de que las tormentas pasan y no durarán para siempre. Siempre sucede así. A veces en las mañanas temprano, a las 3:30, me despierto y ya no puedo dormir. Y anhelo que sea temprano ya. Pero mis hermanos, aunque usted no lo crea, el día y la noche van caminando. Y por más noche que sea, va a llegar a las 6 de la mañana cuando el sol va a empezar a salir. Y se acaban los problemas. La plaga de granizo produjo aparentemente arrepentimiento al corazón del faraón. Así que, mis hermanos, es un mensaje tremendo acerca de este versículo de Génesis. Génesis, ahí en el 9, del 27 al 28. Mire cómo dice. Del 27 dice: entonces el faraón envió llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que se cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. En nosotros también las tormentas y tempestades de la vida tienen que producir en nuestro corazón arrepentimiento. Estoy viendo todo lo que está sucediendo y no busco la dirección de Dios. Pero este versículo nos muestra hasta lo que hizo Faraón. Lo llevó a reconocer aquellas cosas que Dios quiere que cambiemos, y también a Él. Y tenemos que humillarnos ante nuestro Dios cuando estamos en la tormenta difícil y que nos azota. Tenemos que tener la confianza y la esperanza que después de la tormenta vendrá la calma en nuestras vidas. Que después de estos tiempos que nos ha tocado llorar, vendrá la alegría
para nuestra vida y para nuestra familia. Y qué difícil es la vida de nosotros los padres cuando tenemos varios hijos y que están en las universidades. Recuerdo que nosotros teníamos 3 hijas en la universidad y era duro, y era una tormenta difícil. Un día me habló el rector de la universidad y me dijo: tus hijas no van a poder entrar a comedor. Y pues ahí estaba mi esposa oyendo, y pues ella se ponía más triste. Y mis hermanos, la vida era difícil. Pero a medida que fue pasando el tiempo y las hijas se fueron casando, las cosas fueron mejor para la familia, porque ya no eran gastos más, y empezó a florecer la vida para nosotros. ¿Por qué? Porque la tormenta va a cesar, y tarde que temprano se va a calmar. Tenemos que tener confianza en el Señor. Tenemos que tener la confianza y la esperanza que después de la tormenta vendrá la calma en nuestra vida. Vamos a buscar ahí en Salmos 35. Salmos 35. Dice la palabra de Dios: porque por un momento será su ira, la de Jehová está hablando, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Gloria a Dios. Pero para terminar, volvamos a preguntar la pregunta inicial de este mensaje. ¿Qué haremos cuando pase la tormenta? ¿Qué haremos? ¿Alguien puede decir? ¿Qué haremos, hermano Efraín, cuando pase la tormenta? ¿Qué haremos, hermano Felipe, cuando pase la tormenta? Hermano, mi hermano Rodríguez, seguir con él. Lastimosamente, mis hermanos, hemos orado en esta iglesia por muchos hermanos porque no tienen trabajo. Muchas veces hemos orado, y mientras no tienen trabajo, aquí están. Pero cuando tienen trabajo, no es lo que dijeron los hermanos, porque ya no los vemos. Lastimosamente, muchos cristianos, después que ha pasado la tormenta de sus vidas, toman la actitud equivocada del faraón. Miren lo que hizo Faraón en Éxodo. Vamos a ver ahí en Éxodo 9. Éxodo 9. El 34. Miren el 34, ¿qué hizo este hombre? El 34. Dice: al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Muchos cristianos, cuando pasa la tormenta, se apartan del refugio, porque ahora no se conforman con trabajar un horario normal. Pero miren lo que dijo Felipe anoche, hermanos. Se me quedó bien grabado. Después de que se oculta el sol, ninguna gallina trabaja overtime. Y mis hermanos, después de que viene la tormenta, lastimosamente muchos de nosotros trabajamos overtime, y eso nos impide llegar a la iglesia. Claro, pues necesitamos recuperarnos, tanto tiempo que estuve sin trabajar. Muchos cristianos, cuando pasa la tormenta, se apartan de su refugio, dejan la tierra de Gosén, es decir, dejan los caminos de Dios y se apartan de la iglesia. Vuelven a sus malos caminos y su corazón se vuelve a endurecer contra Dios. Viene el enemigo y ve limpio y trae otros 7. Y su situación vuelve a ser peor que la de antes. Peor que la de antes. Es triste ver muchas personas cuando ya salió el sol sobre sus vidas, cuando el problema está resuelto, cuando la enfermedad ya sanó, cuando las deudas se pagaron,
se olvidan de Dios, abandonan sus puestos en la iglesia. Ya no tenemos diáconos, ya no tenemos ancianos, ya no tenemos directores. Abandonan su ministerio en la iglesia y poco a poco se alejan de la iglesia y del Señor. Pensemos, esto es triste para un pastor, es triste para los líderes de la iglesia, pero es más triste para nuestro Dios. Después de haber orado tanto para que la enfermedad se quitara, cuando se quitó, nos olvidamos del sanador. Busquemos el Salmo 78, los versículos del 34. Salmo 78. Del 34 78, del 34 al 39. Lo voy a leer, dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Versículo 39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Aún que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque nosotros a veces nos olvidemos de Dios, cuando nos ha sanado, cuando nos ha librado de las deudas, cuando nos ha librado de los problemas matrimoniales, y cuando Él nos ve que en lugar de ir directos a la protección de José, nos vamos al mundo, se pone triste. Pero mis hermanos, como Él es un Dios de amor, Él todavía te está esperando. Después de la tormenta, Dios tiene que ser nuestro refugio. Después de la tormenta, Dios tiene que ser siempre nuestra paz. Cuando no había paz en tu corazón y llegó Jesús, Él te trajo la paz. Él te trajo la fortaleza. Y durante toda nuestra vida, vamos a ver lo que dice el Salmo 71.3. Salmo 71.3. Dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Mis hermanos, ¿qué haremos cuando termine cuando cese o pase la tormenta? Quiere el Señor que Él nos pueda ver dirigiéndonos a la tierra de José, a donde hay protección. Sin mí, nada podéis hacer. Es tiempo entonces de decirle al Señor: Señor, ya ha pasado la tormenta y es tiempo de que yo me refugie en ti. Pero como tú dices en tu palabra que mi cuerpo es tierra, es polvo, y fácil me puede llevar el viento. Por eso hoy podemos decirle al Señor: Señor, fortaléceme con tu palabra, porque tu palabra es la verdad. ¿Cuántos hoy en esta mañana le podemos decir a nuestro Señor que en medio de la tormenta nos fortalezca? Bueno, pues vamos a colocarnos de pie para poderle decir al Señor. Yo les voy a dejar un tiempito y yo termino con la oración.
Querido Dios, ha habido tiempos difíciles en nuestras vidas, que el turbión ha azotado nuestras casas, nuestros cuerpos. El granizo ha golpeado tan fuerte que a veces nos quedamos sin fuerzas. El fuego ha quemado nuestras pieles. Y Padre eterno, en estos momentos difíciles, cuando el turbión azota nuestras vidas, ayúdanos a levantar nuestros ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro. Y cuando ya la tormenta está pasando y nuestras enfermedades van sanando, ayúdanos a recordar el camino que conduce a tu protección. Bendito Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres agradecidos, que en tiempos de dificultad acudimos a ti, y cuando pase la tormenta y el sol salga en nuestras vidas, que Jesús, que es el sol de justicia, nos recuerde que el único refugio es nuestro Dios. Perdónanos porque a veces te fallamos. No hemos recurrido para agarrar protección tuya, para agarrar fuerza, para agarrar vitaminas para seguir adelante. Pero Padre eterno, tú has puesto esta iglesia como refugio, para que nos refugiemos los que tenemos tormentas en nuestras vidas. Y que esos días, cuando estén abiertas las puertas de esta tu iglesia, podamos llegar a refugiarnos y agarrar la fuerza espiritual que necesita nuestra vida para poderle hacer frente a las batallas de la vida. Nuestros hermanos, hoy estamos aquí para poder decirte: fortalécenos en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque en medio de turbión tú pones un refugio, y con tus brazos abiertos nos abrazas para que sintamos la fuerza de lo alto, porque solamente en ti hay poder. Acepta nuestras vidas, que a veces están mal, pero hoy queremos refugiarnos en tus brazos. Acéptanos en el amado, en el nombre de Jesús. Amén.